Bienvenidos a Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín y soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el Amor a Nuestros Amigos del Alma. Bien, siguiendo un poco esta línea que os ofrezco de reflexión, sobre todo, en ocasiones también de trucos que he ido recopilando sobre limpieza y orden en el hogar con animales, hoy voy a dedicar este espacio a las plantas del hogar. Limpieza y orden en el hogar con nuestras plantas. Bien, os dejaré abajo el enlace de la lista de reproducción sobre conciencia vegetal de este canal. Y hace muchísimos años, al principio del canal, hice un muy sencillo vídeo relativo al uso de la terapia floral en los hermanos vegetales, que es además un capítulo de mi libro. Bien, entonces es importante contemplar la posibilidad de regar nuestras plantas o incluso también vaporizarlas con esencias florales. Bueno, os comentaré un poquito más al final de este vídeo al respecto. En principio, de lo que quiero hablar es, ya os comentaba hace poco en un vídeo de esta lista de reproducción de limpieza y orden en el hogar, la importancia de la energía del hogar. Bueno, pues de esa energía participan las plantas y participan de una manera importantísima porque ellas están ahí las 24 horas. Tal como sea la energía de nuestro hogar, la energía que estemos creando, que os insisto, hay una parte que es la estructura, esa no la hacemos nosotros, pero luego ya digamos que la casa no la hacemos nosotros, pero el hogar lo creamos nosotros y nuestra familia, y en esa familia entran también nuestros hermanos animales, bueno, pues también nuestros hermanos vegetales. A mí hay algo que me entristece profundamente y es el hecho de que las plantas, mucha gente las considere sencillamente meros objetos decorativos. Sobre todo en cuanto al hogar, ¿no? Decoración con plantas o plantas para ayudar a neutralizar los wifis, plantas buenas para la oficina, plantas buenas, bueno, vamos a ver, pero habrá que ver también qué es bueno para las plantas. Es decir, por una parte las plantas nos dan salud, pero por otra parte también las plantas son indicadores de si una casa es sana o no. Y eso haría que nos pusiéramos las pilas si fuésemos capaces de escucharlas. Las plantas se comunican. Que por cierto, en el curso sobre comunicación animal también dediqué un capítulo a esto, la comunicación vegetal. Bueno, pues en esa corriente de utilizar las plantas como meros objetos decorativos, lo que la mayoría de la gente hace es consiguen la que les gusta, se dedican a regarlas, ya está, y si muere, pues ya está. Las tiran y consiguen otra o ninguna, da igual. Pues no, son seres vivos. Entonces, hay gente que dice, es que no tengo buena mano para las plantas. Si ya vas con esa idea, desde luego no vas a tener buena mano con las plantas. Si vamos con ideas preconcebidas, esa es la energía que vamos a crear. Y esa gente que se declara tan nefasta para cuidar plantas y acaba poniendo plantas artificiales, bueno, pues eso no tiene repercusión energética en el hogar. Tiene repercusión estética hasta cierto punto, siempre y cuando se mantengan limpias, porque ahí se acumula muy fácilmente el polvo en las plantas artificiales y luego mucha gente no sabe cómo limpiarlas en condiciones. Pero son arquetipos que nos recuerdan lo que es una planta, pero no tienen energía ninguna, lógicamente. Entonces, bueno, vamos a hablar de plantas vivas y yo recomendaría 3 puntos clave. El primero, prevenir; el segundo, mantener; y el tercero, tratar. Bueno, prevenir, es decir, procurar que la planta viva lo mejor posible con nosotros. Pues para eso hay que informarse, hay que conocer la planta. Es decir, a ti te puede gustar mucho, no sé, por ejemplo, una orquídea. Vale, pero tendrás que conocer los tipos que hay, los cuidados que van a necesitar, los ritmos que tiene la planta, según la estación, su ritmo de floración, etc. Entonces, primero hay que conocer y comprar
las que a la vez que te gustan, vayan bien con tu estilo de vida y con tu casa, con la iluminación que tenga tu casa, con la orientación que tenga tu casa y con el tiempo que tú tengas para cuidarlas. Es así de sencillo. Esto es como cuando te planteas cualquier otra circunstancia en relación a seres vivos. Con los animales lo mismo, tienes que ver tu estilo de vida. ¿Dónde comprarlas? Pues la verdad, os digo, no es lo mismo comprarlas en un vivero y en un buen vivero, donde las plantas entras y ves que tienen un lustre espectacular, a comprarlas en los supermercados. Yo recuerdo estos rosalitos pequeños, ¿no?, que son tan monos, y comprarlos en un supermercado, no voy a decir la cadena, y estropearse enseguida. Y entonces al intentar solucionar la enfermedad o el deterioro de la planta y demás, y quedarme con ella en la mano y darme cuenta que prácticamente no tenía raíces. Es decir, que desde el punto de vista comercial en estas cadenas de supermercados a veces se están vendiendo plantas que no, vamos, que más que plantas son ramas ahí colocadas. Entonces yo os diría, no sé, quizá a mí esto es que me tira de familia, ¿no? Porque mi bisabuelo materno fue el que tuvo el primer vivero aquí en Aranjuez. Y entonces, donde esté un vivero, pues que se quite lo demás. O una floristería, pero las floristerías se abastecen de los viveros, lógicamente. Entonces eso por una parte. Ya ahí partiríamos de una buena base. Es decir, tengo una planta que me gusta y que la voy a poder, en principio sé que la voy a poder cuidar. Evidentemente, habría que distinguir entre lo que es planta de interior, planta de exterior que se va a tener en una maceta o planta de exterior que va a ir directamente al suelo porque tenemos un jardín. Yo aquí básicamente os estoy hablando de plantas de interior. Plantas de interior que quien os habla ha tenido toda la vida plantas de todo tipo, hasta huerto, he cuidado, pero en estos momentos ya mis gatos y yo decidimos que dentro de casa no iba a haber plantas, iban a estar en el jardín y es un jardín adaptado 100% a gatos. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto muchísimo cuidado si tenemos animales en casa y también niños pequeños, etcétera, con plantas que sabemos que van a ser tóxicas. Por ejemplo, los bulbos, me encantan, los tulipanes, los lirios, maravillosos, pero son las más tóxicas que hay probablemente para gatos. Y bueno, ahora ya cuando llegue la Navidad, todos los años tengo que hacer la misma advertencia. La flor de Pascua o corona del Inca, sabemos que tiene un látex lechoso, en fin, tremendamente tóxica para los animales. Bueno, pues la gente circula con ellas porque, entre otras cosas, esa sí que te la venden muchísimo en supermercados, te la meten hasta por los ojos y la gente tiende a regalarla, que esa es otra. Regalar plantas como si fueran objetos. Me pone mala, lo siento, pero lo tengo que decir. Bien, bueno, pues estamos con plantas de interior. Mantenerlas. Bueno, pues para esto, como ya conocemos esas rutinas estacionales, nos establecemos nosotros un chip mental de que van a necesitar un tiempo de cuidados conforme a esas rutinas estacionales. Hay épocas en las que se abonan, épocas en las que no tanto, épocas en las que necesitan más riego según la temperatura que haya en casa, etcétera. Y luego también pues está el tema de airear la tierra, que esto la gente no lo hace. La tierra a veces te queda un poco apelmazada y sencillamente con un cuchillo, con un cuchillo no que te puedes cortar, pero vamos, yo es que toda la vida he utilizado un cuchillo de estos ya que se quedan sin filo, pum, 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 para airear la tierra, que no siempre hay que trasplantar, pero si aireas la tierra y luego le echas una capita por encima de tierra nueva, pues con eso a la planta también la está solucionando mucho. En general, las plantas tal como las compramos del vivero, sí es bueno cambiarlas a una maceta que tenga su drenaje abajo, con un poco más de tierra, un poco más de diámetro, pero tened en cuenta una cosa, y es que tanto las podas como los trasplantes en principio son agresivos para las plantas. ¿Cuándo hay que hacerlos? Cuando la planta lo necesita. A veces de manera terapéutica, a veces de manera rítmica, estacional, porque lo precisa. Yo, por ejemplo, tengo abajo lavandas y las lavandas a principios de otoño, verano tardío, principio de otoño, se podan para que tengan una buena salud luego en el ciclo siguiente vuelvan a florecer bien. Pero todas las plantas no te admiten poda ni al mismo nivel ni de la misma manera. Entonces, mucho cuidado con las tijeritas si no sabéis usar las tijeritas, que esa es otra. Pero bueno, este trasplante de recién llegados a casa, yo tampoco me volvería loca en hacerlo el primer día. A mí lo que me gusta hacer cuando yo compro plantas
Y lo mismo, tanto si van a estar en tierra, como decía, como en una terraza, macetas, interior, es primero, durante unos pocos días, dejarlas en ese sitio donde decimos, este va a ser el sitio de la planta, para que se vaya aclimatando a ese sitio. Y entonces a continuación ya después el cambio de maceta. Es decir, darle un poquito de tiempo para la adaptación, ¿vale? Porque, insisto, es un ser vivo. Y luego, si lo primero ha sido prevenir, lo segundo mantener, lo tercero tratar. Que aparecen hongos en la tierra, que las hojas se ponen amarillas, que empieza a languidecer, que pierde hojas, que tal. Bueno, pues lo que le pase, al mismo vivero donde has ido a comprarlas, lo cuentas. Me está pasando esto con esta planta, ¿qué soluciones hay? Y ellos te asesoran. Y además que puedes ir y decirles, y que no sean tóxicos, porque ahora ya en todos los viveros prácticamente tienes productos ecológicos, cosa que antes no era tan fácil. Muy bien que están los remedios caseros, que suelen ser ecológicos también, y que en internet tenemos a mucha gente muy bien intencionada y algunos gente profesionales y gente formada que te ofrece trucos y consejos, cómo hacer abonos orgánicos caseros, con elementos que tenemos en casa, café, cáscaras de plátano, cáscaras de huevo, muchas cosas. Muy bien, vale. Pero siempre a gente que sabe, no a gente que se cree que sabe. Esto lo comenté también en el tema del bricolaje, que tiene mucho peligro porque opinar es fácil, pero saber es otra cosa distinta. Por el bien de las plantas, insisto. Bien, a la hora de dónde poner la planta, tener en cuenta, aparte de esto que os digo, de la iluminación, evitar corrientes, chorros directos de aire acondicionado, de calefacción, esto es obvio. Y luego, ¿la planta va a estar sola o acompañada? Porque hay plantas que están muy bien con otra planta al lado, aunque sea de una especie diferente. Digamos que hacen una especie de sinergia. Y hay otras que se sienten como en competencia, aunque cada una esté en su maceta. Es que esto es escuchar la planta, ver cómo se comporta. Es importantísimo. Hay gente que hace unos pequeños jardines interiores en una pequeña terraza cristalada que tienes en casa o cosas así, y todo va bien hasta que metes una nueva y ahí ya empieza a alterarse un poco el orden. ¿Por qué? Porque ya la energía ha cambiado. Cada elemento que introduces, entonces yo sí os recomiendo, estamos en un canal de terapia floral y espiritualidad, y la terapia floral es energía vibracional. Yo os animaría a medir el campo energético de la planta cuando llega a casa, cuando parece que aparece algún problema, os da la sensación de que aparece algún problema, medir el campo energético de la planta, que lo podéis hacer con las manos, que lo podéis hacer también con péndulo. Entonces, todo esto es una información tremendamente interesante. Comprobar el estado de la maceta. Algo que parece muy simple. Antes de regar, tocamos la tierra, sí, no, pero a veces en esa tierra, como digo, salen hongos o hay pequeños mosquitos o, en fin, y la maceta empieza a acumular cal, pues a lo mejor no le estáis regando con el agua más adecuada. Si ponéis un plato debajo y no, es que yo riego y luego dejo que por abajo absorba. Sí, pero ese agua de abajo se ha quedado estancada, huele bien, no huele bien. Hay plantas que prefieren que las pulverices o que necesitan que las pulverices. Entonces, cómo hacer llegar el agua a la planta también es importante. Y el aire que respira en casa, lo que decimos, ventilar aires con humo de tabaco, sobre todo es que si son plantas de interior no se pueden defender. Si son de exterior, evidentemente, protegerlas en épocas de heladas, en épocas de chicharrera. Hay veranos aquí en España, en el interior, de 42 grados y no digamos ya en otras regiones. Por más que riegues la planta, llegan a agostarse, es decir, se achicharran porque el aire quema. Y sin hacer viento excesivo, sencillamente la atmósfera quema y se va viendo en la planta. Entonces, todo esto ir observándolo. Y luego, bueno, pues os he insistido sobre que no sean tóxicas y también pueden ser plantas comestibles, beneficiosas para nuestros animales. Eso yo he hecho algunos vídeos sobre la relación entre las plantas y los animales que también os dejaré abajo enlazado. En lo relativo al orden y la limpieza en el hogar con plantas, así como trucos, pues en una caja tened todo lo relacionado con temas de jardinería, sobre todo si vais a tener pocas plantas y son de interior,
Es decir, que coincide, porque claro, la cosa se complica cuando ya tienes un jardín, por supuesto, necesitas prácticamente un arcón. Pero si son pocas plantas y de interior y más o menos de la misma especie, normalmente se requieren tierras ácidas para las hortensias, pero eso no lo vas a tener en el interior. Las orquídeas sí que requieren cuidados específicos, las crasas también requieren cuidados específicos, los cactus. Te puedes juntar con 2 o 3 cositas que dices, mira, vamos a tenerlo todo junto en una caja. Eso en cuanto al orden, para que todo el mundo sepa dónde está. Un cartelito que indique bien dónde están todas las plantas de la casa, si te ausentas y te las tiene que regar alguien, que no se quede la del cuarto de baño sin regar, que no se quede, etcétera, etcétera. Y luego, en cuanto a la limpieza, pues la zona de alrededor de la planta, si es una planta voluminosa, a ver cómo os apañáis para que esté limpia también esa zona. Es decir, no es una maceta grande, no vas a estar todo el día moviéndola para acá y para allá. Pero hay que procurar, porque como digo, a veces pues llegan pequeños insectos, se acumula polvo y pueden crecer hongos. Entonces todo esto es también importante en la mesita donde estén. A veces si puede salir algo de agua por fuera, al regarlas deja unas manchas que normalmente van a tener algo de salitre. Entonces todo esto es importante. Y hay algo que a mí me gusta revisar siempre, que es eliminar los elementos deteriorados, porque bajan la energía. Es decir, una maceta que está, que tiene un desconchón, aparte que puede ser peligroso porque nos podemos cortar, o que se ha roto, tiene un pelo, tú tocas y ya ves que esa maceta, aunque no ha saltado, pero está ahí, a veces es con los hielos, incluso cuando están en la terraza, etcétera. Todas estas cosas, a veces se ponen también elementos decorativos que quedan muy bien, cantos de colores o cositas, pero con el tiempo también pues se van quedando del salitre, etcétera, se van quedando con mal aspecto. Pues esto también de vez en cuando retirarlo, dedicarle una limpieza con un cepillito, con lo que haga falta, normalmente agua, jabón, bicarbonato, las 4 cosas de siempre, volver a colocarlo en su sitio. Es decir, estamos hablando de una limpieza y orden con un objetivo de mantener y mejorar la vibración y evitar que la vibración baje. O sea, esto, como digo siempre, no es para tenerlo todo mono y hacer fotos para redes sociales, eso son chorradas. Aquí lo que nos interesa es que exista el bienestar, limpieza y orden sin volvernos obsesivo-compulsivos, sencillamente buscando el bienestar para todos. Y precisamente para que todos participen, muchas veces los niños de casa pues pueden hacer carteles, pueden hacer con elementos reciclados, figuritas y cosas decorativas para las macetas. Todo ese tipo de, pues a veces como si fueran insectos, como si fueran mariposas. Yo he visto monerías, de verdad, a mí que me gustan las manualidades, ya lo sabéis, reciclando cápsulas de café, en fin, 50.000 cosas. Parece que es una abejita, cosas así, o con tapones de botellas. Queda monísimo, pero tiene este tipo de cosas tienen una duración limitada. Entonces va pasando el tiempo, la planta crece y aquello ya está chuchurrío. Bueno, pues desmerece, ¿no? Hay que renovar, se hace otro y ya está. Bien, en definitiva, se trata de crear una armonía que necesita de comunicación. La comunicación necesita de escucha entre los animales de casa, las plantas de casa y nosotros. Y todo eso conforma la energía del hogar. Siempre os comento que las flores de Bach, cuando las toman nuestros animales, es conveniente y necesario que las tomemos nosotros. Y por qué no también nuestras plantas. Siempre he comentado desde el inicio de mi labor de divulgación, porque así fue como yo empecé a tratar plantas con terapia floral, cogía el agua de los bebederos de mis animales para cambiárselos, para renovarla. Tanto hablo de pequeños animales, los bebederos de los pájaros, de las jaulas, de los hámsteres, de todo lo que he tenido en casa. Y ese agua pues yo la reservaba para regar las plantas, con lo que en ese momento tuvieran en la fórmula que la había pensado para mis animales. Pero claro, para las plantas es una manera de que esa energía que sale del mundo vegetal vuelva al mundo vegetal. Esto era, digamos, en momentos en los que dices, bueno, tengo que regar las plantas con agua
En lugar de coger agua sin nada, voy a usar agua que tenga flores de Bach, aunque no sean específicas. ¿Por qué? Porque la planta está bien, se va a beneficiar de lo que lleve o no le va a hacer ningún efecto, pero en cualquier caso mejor es eso que un agua sola. Ahora bien, si la planta presenta algún problema, entonces ya sí es conveniente que hagamos una fórmula para esa planta. ¿Y con qué empezaríamos? Como os podéis imaginar, con Rescue Remedy. Incluso de manera preventiva. ¿Cuándo usar Rescue Remedy para regar nuestras plantas? Que también se puede poner en un pulverizador de agua para rociar las hojas, para limpiar las hojas. Pues principalmente cuando la planta la hemos, como comentaba antes, tenido que hacer una poda, porque eso es agresivo y le va a ayudar a restaurar su campo energético, y podéis medir el campo energético de la planta antes y después de regarla con Rescue Remedy. Esto es un ejercicio interesante que os propongo. Lo mismo después de un trasplante. Yo siempre las riego después de un trasplante con Rescue Remedy. Esto es importante. ¿Que además hay una plaga? Pues añadimos Crabapple, manzano silvestre. ¿Que hay otra serie de problemas? Bueno, pues os remito a este pequeño vídeo que dejo en la cajita de descripción, donde os comento alguna flor más que es de interés para el cuidado de nuestras plantas. Pero también existe la flor tipo. ¿Cómo se comporta la planta? Lo que os comentaba antes, pones varias plantas, entra una nueva y algunas parece que se quieren retirar de ella, como si no la soportaran, en plan beach. Hay otras que al contrario, parece que son header, que no quieren estar solas, ¿no? Entonces, esto ya sería buscar un poco, y como digo siempre, desde la virtud de cada una de las 38 esencias florales del sistema tradicional de Edward Bach o del sistema de esencias florales con el que trabajéis en vuestra zona, en vuestro país, en vuestra zona, ir comprobando, decir, bueno, pues esta planta realmente lo que necesita es sentirse segura, esta planta, etcétera. Es ir buscando la virtud y proporcionarle esa esencia. Pero, vamos, principalmente solamente ya con el hecho de que tú le prestes atención a la planta, ella lo va a captar y va a responder a ello. Y luego hay ocasiones en las que es cierto que aquello que le pase a la planta no tiene remedio. Eso también es verdad. Hay veces en las que la planta muere y muere. Pero todo es un aprendizaje. En definitiva, de lo que se trata es de que pongamos más conciencia a la hora de convivir con nuestros queridos hermanos animales y en este caso, sobre todo también, vegetales. Muchas gracias.